Ayer les dimos un adelanto y Mauro Zeta se mete de lleno en una historia muy oscura. A Luis Emilio Mitre lo mataron exactamente hace 10 años en su departamento de Recoleta, Posadas al 1400. Lo mataron con una técnica brutal, una asfixia provocada con una bolsa plástica. La causa está impune. 10 años después no se sabe quién lo mató ni por qué lo mataron a este hombre que tenía 59 años y era uno de los principales accionistas del diario La Nación. Una causa que arrancó mal y vamos a probar hoy por qué arrancó mal. De arranque les cuento que hubo 7 personas en la escena del crimen durante casi 7 horas. Durante casi 7 horas sin llamar a la policía. ¿Cómo? ¿Va de nuevo? Va de nuevo. Hubo 7 personas que fueron llegando a la escena del crimen que prácticamente armaron un cónclave, un debate, pero nunca llamaron a la policía y recién la llamaron 7 horas después. A ver si entiendo bien. Llega alguien de la familia o un tercero y encuentra a alguien muerto. Sí. De tu grupo familiar. En vez de llamar a la policía, llama a un pariente. Ese pariente llama a otro pariente, ese pariente llama a otro pariente y pasan 7 horas hasta que denuncian el hecho a la policía. Y está probado, está certificado. Te voy a contar rápidamente cómo se descubre el cuerpo de Luis Emilio Mitre. Los pongo en contexto, fecha. Hablamos de probablemente el 31 de diciembre de 2005 o los primeros minutos de enero de 2006. ¿Quién lo encuentra? Lunes 2 de enero de 2006, 11 y pico de la mañana, cae la ama de llaves a trabajar. Ama de llaves que no tenía llaves del departamento. Cae a trabajar, empieza a tocar el timbre sistemáticamente y nadie atiende. Empieza a buscar a Luis Emilio, no lo encuentra. Lo único que ve es el diario La Nación sobre el felpudo de la entrada al departamento. Es decir, que algo andaba mal. Claro. Algo andaba mal. En la desesperación intenta contactarse con una de las hermanas de Luis Emilio, termina contactándose con la secretaria privada. La secretaria privada, todo esto va a demorar 2 horas, esto que les cuento, estas idas y vueltas hasta que alguien aparece con la llave. ¿Quién es el que aparece con la llave? El psiquiatra. Vos dirás, el psiquiatra tenía la llave del departamento. Sí, el psiquiatra explica que tenía llave del departamento por las dudas. Porque tenía muy buena relación con su paciente, porque Luis Emilio Mitre estaba atravesando algún síntoma de depresión y alcoholismo y por las dudas el psiquiatra tenía la llave a mano para ir en cualquier momento. De emergencia. Sí. Llega el psiquiatra a todo esto, acordate, ¿no? La ama de llaves va, no lo encuentra, baja, trata de contactarse con la secretaria privada, combinan en encontrarse, en paralelo llaman al psiquiatra, el psiquiatra va al edificio, doctor Groisman termina abriendo él la puerta de ese departamento, pero espera que llegue más gente para abrir, también es raro, no abre directamente, sino que espera la llegada de algunos familiares. Pero nunca, hasta el momento, nadie llamó a la policía. Nunca, pero no solo ahí, nos llamaron durante 6, 7 horas después. A ver, logran entrar finalmente con el psiquiatra, con un vecino que mira la secuencia, que es un vecino del edificio, y con algunos familiares que van llegando. Esto, de acuerdo al expediente, es 13:45. Déjame aclarar que se llama Mitre no de casualidad, sino que pertenece a una de las familias más aristocráticas de la Argentina. Es los Mitres que ustedes imaginan. Sí, accionistas del diario La Nación. Y lo que quiero contar es cómo, descendientes de Bartolomé Mitre. desde las 13:45... hasta las 19:15 nadie llama a la cana. Está certificado en la causa. O sea, no es una especulación nuestra. ¿Y qué se esgrime? ¿Por qué no llamaban a la policía? No, la típica que venga tal del campo, que esperemos que llegue tal hermano de tal lado. Nada, el argumento que esbozan es inverosímil, por lo menos... A ver, por lo menos es para decir, che, ¿no se les ocurrió llamar a la cana? Parecido a lo de María Marta García Belsunce. Bueno, ¿no? tiene un Estaba poquito... pensando de lo mismo yo. Tiene un poquito de paralelismo en cuanto a una familia que tal vez se encuentra con un crimen aberrante en su seno y por algún motivo que no conocemos tardan en llamar a la policía. La instrucción es bastante precaria, lo tengo que decir. Es una instrucción donde uno acostumbrado a leer declaraciones testimoniales, te das cuenta que se quedan... ¿La instrucción son esas hojitas nada más? No, estas son las actas iniciales del día del hallazgo del cuerpo. Pero vos fijate que se nota que son declaraciones como cortas, ¿no? Como que no profundizan. A ver, pregunta que yo le haría, un dato, para mí inexplicable, desde el sentido común. Sí. El psiquiatra abre.
El psiquiatra permite encontrar el cuerpo. A las 2 horas se va a atender un paciente. Y deja toda la situación así. Deja todo el y mundo ahí tampoco el adentro. psiquiatra da aviso a la policía. No. O sea, encuentra una persona fallecida que es paciente de él, que Lo cuenta sabía él, y que debe tener información importante. Ujú. Por supuesto que hay secreto profesional. Ni siquiera lo preservó el secreto No lo profesional. respetó. No lo respetó, declaró 2 veces y dio toda clase de detalles de lo que era la vida de su paciente. Epa. Bueno, a ver, con ese contexto que les cuento, lo único que sí queda asentado en ¿Fue estas imputado? actas... ¿Fue sospechado el psiquiatra No. en algún momento? ¿No? No, y vos me vas a preguntar, ¿la tardanza de 6-7 horas para llamar a la policía significó por lo menos en la mirada de un juez una investigación? No, Ajá. pasó como si nada. Es más, en un momento lo declaran los testigos, un comisario a cargo del operativo le dice, vayan a tomar cafecito y vuelven un rato, Ah, bueno. con el cuerpo todavía adentro. Esto que estoy mostrando es el inicio del expediente, ¿lo ven? Sí. Y hay un nombre que figura ahí que es Marcelo Gastón Chiapeta. ¿Por qué? Lo voy a bajar. Porque de arranque, y esto sí es coincidente, en estas declaraciones que acabo de mostrar que son iniciales, típica acta policial de declaración tomada por personal policial, ni siquiera en tribunales, empiezan a mencionar los hermanos de Luis Emilio Mitre, el psiquiatra, la ama de llaves, empiezan a mencionar a un tal Ener. Ener es Gaspar Chiapeta. Había tenido una relación sentimental con Luis Emilio Mitre y empiezan a sindicarlo como una persona, según estos relatos, que lo venía persiguiendo a Luis Emilio para volverse a encontrar en tono sentimental. Es más, algunos dicen, el psiquiatra entre otros, que Luis Emilio le había contado que el viernes previo al homicidio, 48 horas antes, depende de dónde ubiques la data de muerte, había pactado un encuentro Luis Emilio con Chiapeta. ¿Qué hace la cana? En vez de profundizar la línea y ver si hay elementos verdaderos, Lo va a buscar a contestes, Chiapeta. lo va a buscar a Chiapeta. Y lo mete en cana. Claro, con un dato. Chiapeta se entera que lo están buscando, ve una nota en un periódico donde una de las hermanas de Luis Emilio Mitre habla de Chiapeta, habla del apuro en resolver el caso y Chiapeta se borra por temor a que le armen la causa. Lo terminan agarrando. Este señor que está acá estuvo preso, ¿cuántos días por el crimen de Luis Emilio Mitre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. 15 días en Marcos Paz, en la cárcel de Marcos Paz. Es como vengo contando que de arranque las declaraciones lo mencionan a usted. Sí, en realidad es todo un armado que apunta a mí y bueno, y es todo falso lo que habían dicho, de que yo lo acosaba. Usted no lo acosaba. No, porque está comprobado, yo tengo todos los cuerpos del expediente de la causa y está comprobado que en las listas sábanas, en el mes de diciembre, yo solo lo llamé 5 veces y no duraron más de 4 o 5 minutos los llamados y él me llamó a mí, incluso para saludarme para Navidad y los llamados de él duraron en total todo el mes 2.700 minutos. O sea que imagínate que... O sea, el que más llamaba era él, en todo caso. No usted a él. Claro. ¿Cómo surge la relación entre ustedes? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Porque efectivamente hubo una relación sentimental entre ustedes y después, ¿qué pasa? ¿Cómo se disuelve ese vínculo? Yo en realidad yo era menor cuando empecé a salir con él, que fue en el año, no sé si 92, 93. Duró 2 años y medio más o menos. ¿Qué edad tenía usted por entonces? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad? ¿Usted qué edad tenía? Y era menor, 16, 17. Y bueno, después se terminó la relación, pero bueno, seguimos con un vínculo afectivo Importante. a nivel de amistad, por supuesto, durante todo el transcurso de estos años. ¿Qué más? ¿Y cómo se disuelve ese Claro, vínculo? ¿cómo se corta el vínculo? Porque yo había... Y como un desgaste, es como que el tema del alcohol y todo eso, como que... Él tenía problemas con el alcohol, Luis Emilio. Sí, tenía Mitre. problemas con el alcohol. Entonces, Quiero contar un dato importante, que es cómo encuentran muerto a Luis Emilio Mitre, para ponernos de lleno en el expediente. Este hombre estuvo preso, él dice que es inocente. Un dato curioso, lo liberan por falta de pruebas, no, las pero... pericias marcan que soy inocente. Por eso, pero 10 años después... Sigue imputado. Sigue imputado. Después van a contar por qué. Por ¿Usted eso lo cree voy a que sí? denunciar al juez Santiago Quienzavalía, porque no puede ser que mi abogada, y eso lo quiero contar, en noviembre mi abogada presenta un escrito pidiendo mi sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ya se agotaron las pericias que se me hicieron. ¿Qué le dio? ¿Positivo? ¿Le dio negativo el ADN, por ejemplo? ¿Qué tipo de pericias lo favorece? Miles.
De toda clase. Pelo, sangre, saliva, de todo me hicieron. Genéticas también hubo. Genéticas. Ninguna se corresponde con su perfil. Y aparte, ¿y sabes qué hicieron ellos? El secretario Santiago Poncio Pilato le recibió el escrito a mi abogada. Donde pide que lo sobresean, que Porque usted aparte había quedado ya fuera de tiempo. Bueno, y entonces ¿qué hicieron? La cajonearon, no la pusieron en el expediente. Dentro del expediente el pedido de sobreseimiento. Sí, y yo agarré, se me ocurrió eso y digo, ¿no será que todavía no, que lo cajonearon, que no lo habían puesto? Entonces voy a las 3 semanas, pido el pasar vistas del expediente. Y no estaba. No estaba. Y viene el chico y me la trae acá. No, pero está acá. No, pero no está incorporado. Así que hasta me cajonearon. O sea, un pedido de no solo sobreseimiento. a mí no, a mi abogada, ¿no? Es grave. Si eso se puede confirmar, es grave. ¿Cómo Miren, aparece el cuerpo? eso es lo que quiero Emilio mostrar. Mitre? Mira, hicimos una animación con lo que figura en la causa. Cómo aparece el cuerpo, qué data de muerte dan los forenses. Veámosla. Lo tenemos ahí en imagen. La data de muerte que dan los primeros forenses que trabajan es de 48 a 60 horas para atrás al momento del hallazgo del cuerpo. Ubican la data de muerte el 31 de diciembre de 2005. ¿Cómo lo encuentran a Luis Emilio Mitre? Tenía una bolsa de supermercado en la cabeza atada con cinta de plástico con 2 vueltas. Y miren estos indicadores que vamos a mostrar ahora. Tenía signos como de ataduras o intento de ataduras en las manos. ¿Estaba Vestía una desnudo camisa, el estaba así, cuerpo? con una camisa floreada y pantalón negro según las primeras fojas de la causa. Sí, para mí estaba desnudo. Bueno, acá dice Gaspar que para él estaba desnudo. Porque están las pruebas de las declaraciones. Otros declaran otra cosa. Es todo muy confuso, ¿eh? Y si estuvieron 7 horas ahí, Ese es el sin tema. llamar a la policía, La cosa uno es se puede esto. preguntar si así se lo encontró en realidad. Esta es la pregunta. El otro día vos me decías, no, pero hay testigos primeros que vieron, no. Porque acordate que ellos vieron la sábana cubriéndolo todo. Es verdad, una testigo que es la ama de llaves dice que ven, además de la bolsa plástica, ella no ve la bolsa plástica, No. ve que lo tienen tapado con una sábana. Y el psiquiatra también vio la sábana, ¿eh? No Y le no sacó. habla el expediente de la sábana. Si bien los testigos declaran Pero la una sábana que dio la por sensación encima de la bolsa. que alguien que lo haya lo cubre como para resguardar esa situación, porque me imagino es muy Bueno, no choqueante, o la propia persona que le quita la vida que no a Mitre, sabemos. no se No, sabe. eso no se Es sabe. que no No se tenés- sabe. si sos un o sea, testigo no nadie tenés que declara tocar. haberle, bueno, Lo que sí No dice- debieras. No lo que sí- debieras. lo que sí dijeron, la mitad de ellos declararon que estaba completamente vestido, pero sin zapatos, y Bartolomé Mitre dijo, esto es una situación dantesca, y dijo algo así de, estaba desnudo en calzoncillo. Se Y- contrapone con la idea de que y- estaba vestido. Y Juan Larreta, el marido de María Elisa Mitre, ya fallecido, dijo... ¿quién es? El cuñado de El cuñado. El cuñado. de Emilio. Dijo, esto es un escándalo, no llamen a la policía. No llamen a la Y policía. esto quiero agregarte a vos que no Pero Eso te- me hace acordar a ¿qué era Belsunce. el escándalo? ¿Cuál era el escándalo? ¿La muerte o la connotación de esa muerte o que se descubra, se haga público que habían asesinado a Luis Emilio, su condición de homosexual? ¿Qué era lo que usted interpreta de esos dichos del escándalo? No queremos escándalo, paren el escándalo, no llamen a la policía. La verdad que no sé, son muchas interpretaciones que le puedes dar, pero... Está escrito, lo vamos a ver ahora. no se entiende porque... no se entiende... no te pude contar el otro día esto. Ujú. Viste que vos viste todas las declaraciones. Ninguno de los 10 declarantes vieron la hora, vieron el reloj. No sé qué hora era. ¿Pero a qué hora era? No sé qué hora era. El único que vio el horario, que es el que los manda en cana a todos, es el chofer de María Elisa Mitre, la que esperaban a la menor que llegara de Cardales. Y entonces él cuando declara dice, no, nosotros estuvimos en la casa de Luis, porque es una hora más o menos que se tarda en llegar, a las 3 de la tarde. Por tanto, no es como dijeron ellos, esperamos a que llegue la menor y la policía llegó a los 2 minutos. Ya estaban. O sea, estaban a las 3 y a las... 19:15, y llegó a la cana. No, y a las 18:20 más o menos. El acta está escrita 22 horas. Para que calcules, la policía llegó y ¿Y redacta qué el acta. hacía el 22. resto de la gente? ¿Estaban todos adentro del departamento? Miraban. ¿En la escena del crimen? Sí. Y lo otro que declaró la secretaria, Diana dicen, Bianchi, Diana Bianchi, que es la secretaria, que es actual secretaria de María Elisa Mitre, declaró que
viste que la familia denunció faltantes de medallas patrias. Claro, una de las hipótesis, le contamos a la gente, es que el crimen robo. pudo haber sido cometido, una de las hipótesis, por un taxiboy que robó algunos objetos y que el mecanismo de la bolsa plástica en la cabeza era para atormentarlo, para que cantara la combinación de la caja ¿Dónde fuerte. estaban las cosas? Y como no obtuvo la combinación, se llevó unas medallas del lugar. Medallas patrias históricas, dicho Claro. sea de paso. ¿Vos habías visto alguna vez esas medallas durante Sí, la relación sí, porque la tenían en un cuadro. con Luis? Estaban en un cuadro. Sí. ¿Y qué estaba ese cuadro roto? Sí, creo que sí. ¿Y ahora qué te dijeron a vos? Pero no, el tema es este. La familia le dijo a la... Vos lo sabés. Le dijo a la policía que faltaban las medallas. Está declarado por la ama de llaves. Por todo, por los mitres. Faltan las medallas. ¿Y? Y resulta que no faltaba, porque cuando declaró la secretaria dijo, no, señor juez, si las medallas estaban ahí. Yo las vi. ¿Pero usted está seguro? Sí, estaban en un cuadro roto, arriba de un escritorio. Y encima ni en el piso, como habían dicho los mitres, que estaba el cuadro. ¿Y O entonces? sea que La quitaron ellos, alguien mismo de ese entorno pensás que se sustrajo las medallas. como para disimular, ¿O no para sé qué, forzar para la armar hipótesis de un robo? Dice usted. Para forzar una hipótesis de un robo, de taxi Y lo otro- boy, de o a crimen alguien le gay. interesaban las medallas, qué sé yo. Y Sí, lo otro, como dice y lo otro Chapeta. extraño, que los primeros 4 que entraron a la escena del crimen antes de que llegue la familia, Sí. o sea, Bianchi, la secretaria, Sí. el chofer, Madrey Sí, la ama de llaves, y el psiquiatra. y el psiquiatra, Sí. ninguno recuerda haber visto cuadros rotos en el piso. Como O sea, después que sí no lo va de dijo la- la- claro. como sí después dijo la familia. Un dato que quiero compartir con ustedes que para mí es sorprendente. Uno pensaba que la causa estaba prácticamente paralizada, pero nos encontramos con una especie de movimiento muy fuerte de la causa a partir del año 2014. Esta declaración que voy a mostrar, que para mí es muy interesante, Es del año pasado. es del año pasado, del 27 de marzo, no sé si el dire la quiere ver aquí. Esta declaración es de Paula Lamarca, ¿lo ven bien ahí? Miren, es ahijada y sobrina, ¿sí? Voy a Ahí tapar está, el teléfono ahí está. por las dudas, anda más abajo si puedes, por Sí, favor. sí. Más abajo, más, ahí. Para que no se vea, ahí está. Esta declaración es de una de las sobrinas y ahijada de Luis Emilio Mitre. Lo que ella relata en esta declaración, insisto, que es del año 2014, no es del arranque de esta historia, sorprendente. Hicimos un resumen que vamos a ilustrar y vamos a ir colocando en el videógrafo con las frases más salientes. Voy a leer, chicos, así que lo voy a retirar de la imagen. Miren, a ver, ¿a qué le suena o qué debiera pasar una vez que hay un relato como este en una causa? Si esto dispara nuevas declaraciones. Y vamos a ver que sí, que después de la declaración de esta mujer empezaron a llamar Se movió. a más gente a declarar. Hay que ver hasta dónde van a llegar con él. ¿Quién es Paula? Otra vez. Una Ahijada ahijada. y sobrina de Luis Emilio Mitre. Las hijas de María Elena Mitre y la querella. Ok. Exactamente. O sea, Exactamente. ¿cuántos hermanos son los de Luis? Si no me falla la memoria, con Luis 4. 4. Bartolomé, María Elena, María Elisa. Ok. Bien, declara esta chica, o mujer, no sé qué edad tendrá. Nacida en 1970, hablamos de 44 años. Les leo textual, para que vean que esto es el expediente. Refiere que era su ahijada, además de sobrina. Aclara que no tenía una relación cotidiana, pero se tenía mucho cariño. Expresa que para la época del homicidio de su tío ella vivía en Buenos Aires, pero que cuando lo mataron estaban en Córdoba y se vino por su muerte. Que hablaban 2 o 3 veces en el año, me llamaba pero no tenía un vínculo confidente. No tenía en ese entonces, ni en este momento, ningún interés. No tenía una relación de proximidad, que se veían 1 o 2 veces al año. Expresa que quería venir a contar distintos episodios que pasaron antes, que con el paso del tiempo, luego de la muerte de su tío, le llamaron la atención. Primer punto, se presenta a contarle al juez episodios que con el paso del tiempo, luego de la muerte del tío, le llamaron la atención. Le hicieron ruido. Y que no había contado. ¿Bien? Sí. Dice textual, expresa que antes de que Luis muera, entre el 16 de diciembre de 2005, la Navidad de ese mes y año, él me llamó por teléfono para saludarme por mi cumpleaños, que es el 16 de diciembre. Yo le dije de verme, pero él me dijo que tenía que hacer un montón de papeles antes de la feria. SIC, pone el juez.
Agrega que ella entendió ese comentario como la feria de tribunales, que recuerda el llamado porque fue con motivo de su cumple, que es el 16 de diciembre. Indica que la palabra feria la recuerda patente y que fue esa palabra la que le dio la impresión de que era algo que estaba en tribunales, pero que no le precisó qué era. Interrogado si sabía de algún conflicto que hubiera tenido Luis Emilio Mitre, dijo que no, que tenía una relación afectiva con él por ser su padrino y tío, pero que, como dijo, no eran confidentes, que tampoco escuchó nada del entorno familiar, que Luis Emilio Mitre tendría un conflicto. Y acá viene la parte donde se pone más jugosa la declaración. Continúa expresando que después del entierro de Luis Emilio Mitre, fuimos todos a la casa de María Elisa Mitre, una de las hermanas, también tía de esta chica. Y estaba el hermano de Mariano Goni Marengo. Mariano Goni Marengo es un amigo de Luis Emilio Mitre. E hizo el comentario de que en la primera declaración que hizo, le hicieron preguntas como suponiendo que era un homicidio gay, pero que había otra hipótesis, y al consultarle cuál le dijeron que podía ser un asesinato por parte de la familia. Por primera vez, si bien es de terceros, aclaro, es una declaración de terceros de oídas. Pero escucha a través de un comentario. Claro, la sobrina está diciendo que había un comentario dando vuelta que además de la hipótesis del crimen gay, había una hipótesis de un crimen familiar. Igual, ¿qué es un crimen gay? O sea, no existe. No, en la connotación de un ataque de un taxiboy. No existe. Bueno, acá yo leo textual. Sí. Estoy leyendo textual y es cierto, es una palabra muy prejuiciosa en este tono como está redactado por el expediente. No existe el crimen gay, sí. Goni Marengo, el amigo de Luis, no le dijo en qué se basaba ni quién concretamente le manifestó lo de las hipótesis. Agregó que en aquel momento su tía María Elisa dijo: ¡qué espanto! Digamos todos lo mismo. Está hablando en este testimonio la sobrina que, de acuerdo a este amigo de Luis Emilio Mitre, una de las hermanas de Luis Emilio Mitre bajó línea de que había que ir con una misma versión de la historia. ¿Se entiende? Unificar el criterio. Unificar el criterio. Indica que ella tiene mucho... manifiesta que ahí todo me empezó a hacer todo mucho ruido. Goni Marengo en aquel momento y seguidamente al primer comentario sobre las hipótesis comentó que había una segunda firma bancaria a Luis Emilio de un sobrino. No me precisó más, no le puso nombre al sobrino. En el comentario posterior de la familia surgió el nombre de Miguel Rodríguez Larreta como el que sería el de la segunda firma. Plantea también la sobrina que había una segunda firma a la de Luis Emilio Mitre, me imagino, para todo lo que tiene que ver con operaciones o emprendimientos comerciales. Ahora vamos a ver si precisa de qué segunda firma habla. No lo dijo Mariano y yo no se lo puedo atribuir a nadie. Miguel y Félix, que también son sobrinos o eran sobrinos de Luis Emilio, eran muy amigos de Luis Mitre. Son mellizos, ambos son hijos de María Elena y Rodríguez Larreta. Miguel también es ahijado de Luis Emilio Mitre, está haciendo todo el árbol genealógico de relaciones, ¿sí? Fue un comentario generalizado. Venía en la charla, Goni Marengo no lo relacionó con la muerte por parte de Luis, sino que lo mencionó en la conversación, el tema de la doble firma. A mí me hacía ruido que era un homicidio gay. Me pareció raro porque Luis era una persona muy desconfiada. No le franqueaba el acceso a cualquiera. Déjame hacer un punto de Chiappetta. ¿Era así? ¿Era desconfiado? ¿No le franqueaba la puerta a cualquiera? A nadie. A mí, hasta conmigo tenía desconfianza de descuidar. No, o sea, que no ves eso, vos no ves que haya llamado... Es que en realidad ahí ya está corroborado que los criminales tenían llaves. Se metieron cuando él estaba... Llave en mano. Cuando él estaba cenando. Mirá, es importante ese dato, que está diciendo Chiappetta. Los asesinos tenían llaves, se metieron cuando él cenaba. Y confirma que era muy desconfiado, que hasta él mismo le desconfiaba para cuando yo lo conocí le tuve que dar mis documentos, le digo, tomá. ¿En serio? Me miraba mal y le digo, tomá mis documentos para que... Sigue la testigo, la sobrina, Paula Lamarca. La primera hipótesis de que pudiera ser un homicidio gay me sonaba rara. También me pareció raro cuando me dijeron que podía ser un homicidio familiar, pero empecé a escuchar y a dudar. Dice la sobrina, es textual. No soy alguien que pretendo no ver. Dice la sobrina ahora, hace 9 meses, esta declaración. No es del año 2006. Ahora, ella dice, vengo a contar cosas que me hicieron ruido, ¿sí? A preguntas del tribunal manifiesta: yo no tenía ni idea de ningún movimiento de plata de Luis Emilio Mitre. Yo jamás hablaba de plata ni le pedía nada a él. Él era muy susceptible. No le gustaba que le pidieran plata. Era un tipo soltero con mucha plata. Que te vayan a pedir plata era muy molesto para él. Todo esto son apreciaciones mías. Para mí, Luis Emilio era un hombre hábil haciendo negocios. No le gustaba ir por ahí hablando de sus cosas. No sé nada de parte de Luis en lo comercial. Y escuchen esto.
Interrogado por el tribunal quién era el asesor económico de Luis Emilio, dijo que nunca lo habló, pero que sabe que el marido de María Elisa lo asistía. Interrogado sobre Mariano Goni Marengo, el amigo de Luis Mitre, dijo que era íntimo amigo de Luis Emilio. Goni Marengo no sé de dónde sacó que un sobrino tenía una segunda firma, pero él no dijo quién era. ¿Qué es una segunda firma? Alguien que podía mover las Manejar cuentas bancarias. los papeles, exactamente. Sigue adelante la declaración. Al mes que se murió Luis Emilio, cuando fue la primera misa, estaban en un momento Félix Rodríguez Larreta, hermano de Miguel, otro sobrino de la víctima, hablando con Soledad, mi hermana, dice Paula, la declarante. Cuando aparecí se quedaron duros, entonces me fui. Mi hermana luego me contó que Félix, insisto, otro sobrino de la víctima, le dijo que él tenía un abogado que es Aguirre Obarrio, quien fuera antes padre de una novia de Félix, con la que éste estaba separado para aquel momento. Y que Félix, ojo con esto, está diciendo Paula, una sobrina, que Félix, otro sobrino de Luis Emilio, Un primo. tenía una hipótesis de que Bartolito, mi tío, era el asesino de Luis. Textual. Hay que ver de dónde lo deducen, de dónde surgió esta idea, si tenían elementos fundados para decirlo o no, pero lo declaran. O sea, aparece un testimonio. Pero en función de que Soledad, o sea, una hermana de Paula, escucha esta conversación. Claro, empiezan que a había escuchar. un grupo que estaba hablando de esto y cuando aparece Paula, digo, Soledad en esa conversación, se callan. Cuando aparece Paula se callan. Interrumpe la Claro, conversación. hay un testimonio que aparece, hay que ver si es de terceras, de oídas, donde empiezan a mencionar una hipótesis de un crimen familiar y donde Félix, un sobrino de Luis Mitre, le habría dicho a otras sobrinas de Luis Mitre que para él el autor podía ser Bartolito. Bartolomé ¿En persona? Mitre en persona. De esto no surgió nada en el expediente después. ¿Qué opinas, Chapeta? En realidad se deben referir no en persona porque no le da la edad. Y debería tener 70 años para el momento del hecho. Más o menos. Claro, ¿no? Y aparte yo no creo que tampoco lo pueda hacer, ¿no? Pero a lo sumo podría llegar a mandar a matar. ¿Con qué Pero- objetivo? ¿Por qué? No, yo no digo, Te pregunto, yo no digo, sospecho pero de él, no. Vos no sospechás de él, importante que lo digas. No, yo te lo aclaro para que después nos digan. Es muy importante que lo aclares. Pero Vos, ¿no te él no llama la sospecha. atención que los Pasa que familiares hubo- sí lo mencionen? Porque sucede que cuando Luis vendió parte de las acciones junto con María Elisa, un 5, un 7% cada uno en el año 95 De la ¿Acciones del Nación. diario? de la Nación, Ujú. entonces quedaron muy debilitados ellos. Bartolomé. Bartolomé, los Aguirre se fortalecieron y bueno, no se hablaron nunca más. Vos decís Ah, que Porque bien. ellos le vendieron Enemistad. sus acciones al socio. Y, sin le dieron- y lo que le daba bronca a Bartolo y a María Elena, la querellante, la mayor, Es que que ellos tenía sí querían necesidad de vender. él controlarla. no tenía necesidad de vender. Claro. Pero se la vendió al socio y con eso obtuvo mayor Y poder además, dentro de la empresa. y además Luis de atrás obtuvo algunas acciones que seguía manteniendo. Bien. ¿Y él compartía esa información con vos? Pero si yo lo conozco hace tanto tiempo. No estoy valorando ni cuestionando, te pregunto. Hay veces que se terminan filtrando, a Sí, veces que todo por el- ahí, o sea, tan desconfiado que era, terminó... No, pero conmigo al principio. Es Y que con después- alguien, y después- tenía que hablar porque y era un después hombre solo, ¿no? Te convertiste en un Claro. confidente. de Es todas que en tus- realidad la mayoría Mira. de los amigos que tenía eran amigos de copas, se iba de joda, borrachera todas las 24 horas del día. Sí. Y conmigo no, porque conmigo yo intentaba que se quede en la casa. O sea, Vos no querías que salga, digamos. por dos motivos. Porque no quería que tome, porque me hacía pasar vergüenza. Ujú. Y porque era lindo mirar fotos, porque te mostraba fotos, viste, de la época de Bartolomé, Claro. de Mirta Legrand, todas esas cosas. Y vos te copabas de- con eso. y, o sea, no, bueno, era un poquito más sano que Salir de joda. que emborracharse Claro. así de esa Claro, manera. claro. Bueno, Y acá entonces él me contaba quizá por eso, ¿no? Porque yo era diferente, una cosa así, o algo así. Sí, y hacía muchos años que no se hablaban ya con su hermano. Claro. Fue una situación que el hermano no le perdonó. Ninguno de los dos hermanos le perdonaron. O sea, María Elena la querella. Claro, quedaron dos de un lado y la dos del venta otro. de las acciones generó una interna familiar. 7% Se habla cada acá, uno. ¿eh? Y ahora, Acá se habla y de ahora eso. con la muerte se volvieron a arreglar y con la muerte se volvieron a pelear. Ahora, ¿había testamento o no había testamento? Porque le dedica al juez de la causa varios tramos de las declaraciones. Aclaramos que estas declaraciones testimoniales, acá está la de Bartolomé Mitre, por ejemplo, son de una especie de reactivación de la causa del año 2014. No son viejas estas declaraciones. Que quede claro que lo que estamos mostrando son papeles de ahora.
que han variado, por lo menos hay que ver si esto tiene asidero, si es un delirio. Eso es un punto importantísimo porque obviamente él no tenía una pareja legal y no tenía hijos que lo hereden, ¿sí? Bueno, ahí quiero llegar. A ver, Y declara... hablan de 40 millones de dólares. No me quiero olvidar. Espera que lo bajo, dale. ¿Viste lo que dijo Paula Lamarca, que lo de la feria? Lo de la feria judicial. Lo de la feria judicial. ¿Hablaba del testamento? Yo, cuando declaro, al ser detenido, le digo lo mismo al juez. ¿Qué? Yo lo llamo a Luis y estaba como de mal humor, ¿no? Me dice, ¿Cuándo no, lo llamás? Antes del estaba crimen, vivo. ¿cuántos días? No, ya sé, por supuesto, pero ¿cuándo respecto del crimen? Yo lo vi el 22, el 24. Ah, ahí, Ok, sí, ahí casi poquitos 5 días Sí. antes. Y me dice, llamame después, que estoy solucionando temas de papeles. Y Bueno, eso lo dice el juez, yo Está lo bien, declaré, obviamente. pero digo, no sabemos si hay certeza de que estaba redactando un testamento. De hecho, le toman declaración a un abogado de Según su Tomás confianza. González, sí, Según Tomás González. Aclará quién es quién porque son muchos nombres. Tomás González es otra pareja. Es un amigo, fue la pareja, de confianza, una persona muy importante, la más importante para Luis, y que también fue secretario de él, que es el que más sabe en todos estos temas. Sí. Déjame hacer un punto ahí. Sí. Quiero contar esto que tiene que ver con el expediente. Le toman declaración a un abogado de apellido Jope y le preguntan si realmente Luis Emilio estaba confeccionando el testamento. Nos metemos con el tema testamento, que es una Había o línea no de había investigación. testamento? Yo leí mucho aclaro en esto. aquellos tiempos sobre el testamento. Ahora te voy a contar esto, Guille. Estas son declaraciones de la familia, de algunos integrantes de la familia que empiezan a hablar de una hipótesis de un crimen familiar. Si esto tiene asidero o no, no es nuestra obligación establecerlo. Tiene que ser el juez que diga, che, lo que está diciendo esta chica Paula, ¿tiene asidero? Tiene que citar a Félix, hay que ver si lo citaron. Nunca lo citó, Bueno, nada. Si Paula está diciendo, Félix me dijo que según él Bartolo era el asesino, venga Félix para acá, dígame de dónde No, lo saca. no, se ¿Es quedó. un delirio suyo o tiene elementos porque alguien se lo contó? ¿Alguien cobró ya la herencia? Espere, déjeme ir ahí. ¿Había o no había testamento? Primera pregunta. Él tiene una teoría, pero yo quiero contar lo que dice la causa. Le toman declaración a este abogado Jope, amigo de Luis Emilio, y le preguntan, Luis Emilio, ¿lo contactó usted para hacer un testamento? Sí. ¿Lo hizo? No. Pero el otro día vino aquí el expediente, un abogado civilista, Osvaldo Ortenberg, y él me aclara algo que yo no sabía. Claro, Luis Emilio era abogado, si me equivoco, Sí. corregime, Lo que puede lo podía hacer. haber redactado solo, Pero sin notificar a nadie. Lo que quiero aclarar es que hay dos clases de testamento, me explicaba Ortenberg. Uno que es el holográfico, ¿sí? Que ese no necesita, si querés, del aval de una escribanía o la legitimación de una escribanía. Estoy tratando de explicarlo en los términos que él lo explicó Sí, aquí. lo hace a mano y lo guarda. Si yo le pregunté, ¿qué pasa si existía el testamento y alguien lo rompe? holográfico se llama. Sí. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque lo que vos acabas de decir es muy interesante. Los herederos forzosos en un testamento hubiesen sido los hijos, la cónyuge o los padres. No tenía ninguna de estas tres Nada, alternativas. exacto. Ahí Por lo pasan tanto, los hermanos. Con lo cual pasan a los herederos legales, que es hasta la cuarta línea de consanguinidad. La pregunta es, ahí él puede decidir a quién se lo deja en esas 4 variantes o al portero de la esquina se lo puede dejar. No También. está obligado a dejárselo a al un hermano. perro también, como hicieron hace poco también. Esto tiene cierta lógica, preguntárselo si en algún punto, algún testimonio de estos abona la hipótesis de un crimen cometido por despecho porque se quedaba gente afuera de la redacción del testamento. Pero para probar todo esto tiene que haber un testamento redactado, por lo menos la creencia de su existencia, por lo menos para guiar la Bueno, ¿y qué investigación. pasa por ese si él lado. escribió un testamento En el... único, Sí. sin copia, de puño y letra, porque era abogado en una máquina de escribir y lo firmó y estaba dentro del departamento? Él Y hubo tiene una teoría. Y hubo 7 horas con personas antes de llamar a la policía. Con esto no estoy diciendo nada y estoy diciendo todo. Pero si ese testamento Es algo lo que- rompían- Es algo que pudo haber pasado, pero jamás se podrá probar. No se va a probar. Para mí, Nunca. como está de mal instruida que está la causa, ahora la están tratando de ¿Y reactivar. cuál es tu teoría? En realidad, Tomás González, el que nombré recién, había tenido un problema con Luis, como que no se sentía querido, ¿viste? Se quería ir. Y le dijo, no, Mac, porque yo te Más que era el quiero. apodo de Luis, de Sí, Tomás González, Tomás. el novio de Luis. Y yo te voy a demostrar que yo te quiero, que vos y otra gente, no sé qué. Y le trajo un papel. Y ahí le mostró todos Los herederos, sí, con los presuntos herederos. Sí. ¿Estabas vos entre ellos? Y yo iba a estar, siempre me lo dijo. ¿Y en los hermanos? ¿Y los hermanos? No, bueno, lo de los hermanos es... ¿Pero estaban los hermanos mencionados en el testamento o no sabes? No, porque los hermanos, todo el mundo sabe que a los hermanos no les quería dejar un centavo. ¿Y la hijada? Prefería dejárselo, no sé, a cualquiera. ¿Y la hijada, que es la que declara? Paula.
Paula no sé. ¿Te hablaba él? Esmeralda Mitre, que yo la aprecio mucho, que es la hija de Bartolomé. Seguramente iba a estar porque... No, bueno, ahí no sé, pero yo me refiero en cuanto a los afectos de Luis. Luis lo quería mucho a ella, respetaba mucho su carrera. Déjame hacer un paréntesis y ya seguimos, me parece importantísimo este punto. A ver. Él dice, está probado que quien lo mató tenía la llave. Tenía la llave. Que entró llave en mano, dice. No hay tantas personas que tenían la llave. De hecho, nadie encontraba a alguien con la llave. Por eso no entiendo cómo... Porque las llaves de él estaban dentro del departamento. Ah, no sé. ¿O no? No, si fueron a buscar al psiquiatra porque nadie tenía la llave. No digo, pero las de él. Y no lo sé. Entonces, porque eso podría echar por tierra la hipótesis de que el otro tenía la llave, sino que él pudo abrirle la puerta e irse con la propia llave. Salvo que le haya dado un juego a alguien y nunca se supo. Lo que digo es que hubo 2 horas buscando un tipo para que traiga la llave. Él dijo que estaba probado que el que había entrado tenía la llave. Porque no está forzada la puerta, decís vos. No solo eso, porque han descubierto que a las 10:15 de la noche activaron la computadora de Luis. ¿Cómo? La computadora de la casa de Luis. ¿Pero ya con el cadáver ahí? No. ¿En la noche anterior? La activaron 10:15 y le estaba cenando en Panini hasta las 12. O sea que alguien estaba, el asesino lo esperó. O sea, Alejandro Gallego también fallecieron unos cuantos acá, los 2 custodios. Eso es increíble, murieron los 2 custodios del edificio. Yo decía algo respecto del testamento que estaba pensando y que me quedé colgada y que estaba leyendo acá. Testamento hológrafo. Sí. Tiene que estar escrito de puño y letra, sí, no a máquina, no en computadora, porque es la única manera de certificar que efectivamente fue escrita por la persona aunque el doctor dijo que se podía hacer... Sí, Ortenberg dijo que habló se podía hacer máquina, a máquina, pero la diferencia es que ese no queda registro, eso es lo que yo entendí. Claro. Que si ese lo rompes no queda ningún registro del testamento. Igual es todo hipotético esto, ¿eh? Que el testamento, que no sabemos si se redactó, tenga que ver con el móvil del homicidio. Acá se habla mucho, todo el tiempo en las declaraciones del dinero, las acciones, el testamento. Está certificado que a mí me acusaron de haberle dado muerte, de haberme llevado documentación. Eso en la imputación contra vos. Exacto. Dicen que te afanaste documentación del lugar. Claro, la documentación, faltante había, y las medallas patrias. ¿Y todos los hermanos te empiezan a salpicar a vos? ¿Empiezan a arrojar tu nombre? ¿Todos los hermanos Mitre son los que empiezan a decir, ojo, investiguen? ¿Cómo es el apodo que vos recibías? Ay, no me quiero... Ener. No le gusta. Perdón. Es ofensivo, bueno, obviamente que es ofensivo. No, es que no me gusta porque no me decían Ener. Ni siquiera... mentira. Me lo inventaron para descalificarme, nada más. Entonces me lo banqué en la prensa 4 años. Bueno, perdón, yo no lo sabía. No hay problema, igual yo estoy acostumbrado. ¿Qué me decía? Acá declara... No, bueno, no, es que no era nada medular. Era así todos los... No, y que decir así todos los hermanos rápidamente. No, solamente una, la hermana, la querella, la que está en la querella ahora. Ok, ella es la que pone tu nombre en toda esta situación, la que te señala. Exactamente. No, y para colmo, digo, desde el punto de vista legal, él sigue estando imputado. Esto hay que dejarlo en claro, no está sobreseído. Pero, a ver, estaba comiendo en Panini y alguien estaba dentro de su casa mirando la computadora, según probó la pericia. O sea, mirando la computadora no. Está la computadora encendida, estaban dando vuelta a la casa. Andás a ver qué Y él estaba comiendo en otro lado. Claro. O sea que alguien lo esperó adentro. Según tu esta... teoría. No, es que no es mi teoría. ¿Está aprobado? Está aprobado está aprobado que la computadora fue activada. Miren, esta es la declaración de, seguime acá si puede, Aldire, de Mariano Goni Marengo. Vieron que la sobrina habla que varias cosas se las enteró por Mariano Goni Marengo. Sí. Esas conversaciones donde empieza a hablar Paula, la sobrina ahijada, donde menciona a este tal Mariano Goni Marengo, que es amigo de Luis Emilio, que es uno de los primeros que habla de la hipótesis familiar. Después suma a esta sobrina que otro sobrino de nombre Félix habla de la hipótesis familiar. Bueno, le preguntan a este Marengo, hay un dato interesante que quiero compartir con ustedes, voy a sacar el papel. A ver, en un momento, no quise sumar tanto porque es muy larga la declaración, Guille, Melina. Cuando declara la hijada y sobrina, en un momento cuenta también que si bien en un momento Marengo habla de la hipótesis familiar, con el paso del tiempo este Goni Marengo también se contacta con un abogado apellido Aguirre o Barrio, y pasados los meses, lo que parecía ser un planteo eufórico y fuerte por parte de este amigo
Goni Marengo para que se investigue la hipótesis familiar, dice la sobrina, ella nota que empieza a silenciarse Goni Marengo, que deja de hablar de esta versión de la hipótesis familiar, que también ese abogado de apellido Aguirre Barrio, que también sabía de la hipótesis familiar o la enunciaba, empiezan a callarse los dos, que se diluye. Entonces, Goni Marengo le reconoce a esta sobrina, que es la testigo Paula, la marca. ¿Y lo declara? Lo declara, que a los meses del homicidio de Luis Emilio Mitre, la familia da un nombre, le hizo llegar dinero. Entonces le preguntan acá en esta declaración a Goni Marengo si él interpretó que el dinero que le dieron de parte de la familia era para comprar su silencio. Es lo que estamos hablando. ¿Y? Bueno, hace una declaración muy extensa. Él dice que no se juega con contundencia a decir que lo quisieron comprar o comprar su silencio, que le dieron plata porque era muy amigo de Luis Emilio y lo entiende de ese modo. Pero la testigo Paula dice, a mí me llamó la atención cómo el tipo que salía anunciando la hipótesis familiar se empezó a callar. ¿A vos te dan plata por ser amigo de un muerto? Declara eso. ¿A vos te dieron plata por ser amigo de él? Yo era uno de los herederos, me tenía que haber dado ¿A vos plata, alguien te dio plata? No. ¿Por ser amigo? No. Lo que te quería interrumpir ahí es una otra cosa. ¿Sabes a quién le dieron también? ¿A quién? Al hermano. De Goni Marengo. Y el hermano no se veía con Luis casi de la infancia. También lo plantea. ¿Por qué? Porque él podía escribir en el Washington Post, todo eso que él tenía acceso. En teoría, a ver, esto lo que puede disparar es una investigación para ver si le dieron plata a distintos personajes, si querés, amistades de Luis Emilio, que tal vez tenían para llevar a la justicia a una línea de investigación familiar, les dieron guita para calmarlos y que no hablen más. Él lo niega, igual Goni Marengo dice, no, yo no interpreté que compraban mi silencio. Emma Drey. La ama de llaves. Le compraron una casa en Olivos. ¿Quiénes? María Elisa. Una de las hermanas. ¿Y vos cómo supiste que eras uno de los herederos? Porque recién dijiste eso. A mí me tendrían que haber dado plata porque yo era uno de los herederos. Porque yo era del 2003 que lo sabía que iba a ser. Pero él había hablado eso con vos, Luis Emilio Mitre, te había dicho, quédate tranquilo que yo te voy a dejar parte de mi fortuna. Incluso antes de morir me lo dijo cuando estábamos hablando. ¿Sí? ¿Hablaban de eso? Sí, porque tenía dudas, sentía que se iba a morir. No, y además en el presunto testamento, que presuntamente leyó su ex secretario privado y ex pareja, estaba el nombre de él. Sí, como comentario se lo dijo, él estaba, ¿no? Leo una hipótesis. Pero no sabemos si existió en realidad. No lo sabemos. Una hipótesis, ¿no? Que plantea el amigo de Luis Emilio Mitre. Perdón, y si no aparece, punto, no existió. No existió, claro. Y aparte un abogado declara, a mí no me lo hizo hacer. Exacto. Lo cual no despeja las dudas, pero ese abogado no lo redactó. ¿Viste lo que dijo la marca, no? Mirá. Que María Elisa se llevó una bolsa con papeles y con todo, ¿no? No lo sé, a leer eso. Ahora lo voy a mirar. Mariano Goni Marengo, el amigo de Luis Emilio. ¿Es Marengo? Marengo. Ah, ok. Le preguntan, miren, interrogado si Luis le hizo referencia a alguna inversión o depósito en Uruguay, dijo que cree que Merrill Lynch y en Prudencial en el 2001 se mudaron a Uruguay, pero que hasta donde él sabe, Luis no viajó nunca allá ni le comentó nada al respecto ni una cuenta en las Islas Caimán. Interrogado por el tribunal si sabe si Luis tenía segunda firma en sus cuentas, déjame Sí, por esa parte te quería interrumpir, que te faltó ver. ¿Sabes por qué le preguntaron por lo de Uruguay? ¿Por qué? Porque luego de muerto Luis, le sacaron guita del banco de allá. Ah, bueno. Te lo agrego para... Está bien, no lo sabía. Seguimos adelante, que esto Luis se lo comentó en los últimos 2 años de vida. Interrogado por el tribunal por qué razón Luis iba a elegir a Miguel Larreta como segunda firma, dijo que debido a que este se había separado recientemente y le tenía afecto. Que desconoce si a esto lo concretó o no. Sobre la referencia realizada en su anterior declaración, le dicen a Marengo, en cuanto a que María Elena, una de las hermanas de Luis Mitre, lo llamó para pedirle que no hable con la prensa, explicó que esta en aquella oportunidad le dijo que había ido a un brujo, textual esto, lo voy a mostrar, y que le había dicho que los autores del homicidio de Luis Mitre habían sido un grupo de masones desde el exterior. Vos tenés la hipótesis de Taxi Boy en el marco de robarle las pertenencias, hipótesis 1, ¿no? Un Taxi Boy que entra para robarle plata de la caja fuerte y como no la puede abrir, lo atormentan y lo matan. Los masones extranjeros. Hipótesis 2, los masones extranjeros. Hipótesis 3, volcada por algunos familiares, la pista familiar, en el contexto de una disputa económica. La verdad, sigue hablando Marengo. ¿Pero por qué no se profundizó más? ¿Qué sé yo?
Acá está ahora. Es medio superficial la investigación, o me parece a mí. Pero ¿qué te estoy diciendo? 10 años recién la tomaron declaración. Vueltas, sí. Preguntale a Santiago quién se valía, el juez. ¿Por qué no profundiza más? Y no me sobresee de paso. ¿Y cómo se explica que hace 10 años vos seguís imputado, pero no hay prueba suficiente para que estés detenido? ¿Qué razón le encuentran ustedes a esta situación? Nada, pues de moda. ¿De moda? Sí. ¿Qué significa Lo eso? tomo de moda, como que me dejan por dejar. Si total, o sea, el tema es este, o vas contra los Mitre o me dejas a mi imputado. Si vas contra los Mitre, te jugás la carrera, porque si este juez, que no tiene agallas obviamente, si no le interesa ir en contra de la familia, lo sé. Si este juez... Pero ha tomado declaraciones. Sí, pero yo lo digo porque cuando yo declaré, en septiembre de 2013, me dijo unas cuantas cosas dándome a entender que está a favor de la familia. Pero tampoco sería toda la familia, porque vos decís que en tal caso la única hermana que te señala a vos como el principal sospechoso es María Elena. ¿Cierto? Sí. O sea, tampoco sería toda la familia. Sí. Pero vos qué querés decir, que a ver, que el juez no tiene interés de investigar acá, de hecho le ha tomado declaración a todo el mundo. Llegó hasta ahí menos, no llamó ni a Félix ni a María Luisa Mitre, porque me olvidé de contarte. A Félix lo debiera llamar porque es una persona mencionada por una sobrina como la persona que tiró la hipótesis Que familiar al introduce ruedo. otra línea de investigación. Por lo menos para decirle que es un delirio tuyo o tenés información de primera mano de que hubo un entramado de encubrimiento familiar, ¿se entiende? Sí, claro. Y lo otro que me dijo, el tema del juez. El estaba juez. Diciendo. Estás molesto porque ves que te dijo que no iba a investigar la familia. Es más, me adelantó la secretaria de él, cuando le mandamos el escrito mío de mi abogada, Sí. no te va a responder. Al pedido de sobreseimiento. No te va a responder y no lo hicieron. Entonces, con este escenario, ¿vos temés que puedas volver a ir en cana por este tema? No, yo al contrario, yo mando a cámara la causa, la mando a revisión. Directamente. No. Para no entrar en un tema muy jurídico, mira, en cuanto a la expresión de que él sentía que pagaban por su silencio, le preguntan a este amigo de Luis Emilio Mitre, acordate que era la persona que empezó a tirar la hipótesis familiar, se llama Marenco de apellido. ¿Se sabe de cuánto dinero estamos hablando? No dijo nada. 40 millones. ¿Eh? ¿Pero 40 le millones de pagaron dólares. a él No, o ese digo, es el ¿cuánto? testamento? Ah, no, eso es lo que tenía Él en hablaba de total. 50.000, me parece, ahora te Del digo. dinero presuntamente para silenciarlo. Claro, pero te pregunta quiero A él aclarar que 50.000 dólares, pero sí. Marenco lo niega. Quiero decir que Marenco dice, mirá lo que contesta Marenco. En cuanto al gesto de María Elisa, que es una hermana de Luis Mitre, de entregarme dinero, les dije que me pareció un gesto lindo. De alguna forma tenía que ver con lo que Luis decía, que tenía deseos de hacer con su herencia, más allá de que al principio no lo había querido aceptar porque me parecía horrible lo sucedido. En cuanto a la expresión de que él sentía que pagaban por su silencio, refiere que no es que estuviera callando alguna circunstancia que le conste, sino que luego del pedido de María Elena, otra de las hermanas, y de los reclamos sucesivos cada vez que María Elisa y su hermano, el de Marenco, Uki, hablaban, sintió incomodidad, pero que no quiso darle el sentido que Pablo interpretó como que pagaban por su silencio. Sobre la versión de Félix, uno de los sobrinos, e interrogado sobre qué referencia concreta le hizo refiere que Félix, uno de los sobrinos de Luis Emilio Mitre, le dijo que cuando fueron a reconocer el cuerpo, Bartolito, el hermano de Luis Emilio, y él se dio cuenta que había sido su tío, Bartolomé Mitre, que le dijo que se lo vio en la cara o en los ojos a Bartolomé, que no le dijo nada más. Solo le mencionó que Bartolito en el rostro no tenía emociones y que se dio cuenta que era él, que no sabe cómo llegó a esa conclusión y no le preguntó por qué. Está reconstruyendo Marenco una charla que tiene con Félix, el sobrino, de donde surge esta supuesta versión. donde el sobrino le dice, cuando Marenco le interroga a Félix, ¿de dónde sacaste que Bartolito? Y Félix le dice, se lo vi en la cara. No es sólido, obviamente, No, como para imputar a nadie. No es un argumento. No es un argumento, pero son declaraciones que van, a ver, de repente las encontramos en 2014 y que van en un sentido familiar que no existía. ¿Quiénes tenían llave, Chapeta? El El psiquiatra y quién más. y la Que víctima. vos sepas. Y la víctima. Nadie más. ¿Vos nunca tuviste No. juego de llaves en No. su departamento? Y aparentemente, ay, pobre mi hermano, aparentemente hacía muy poquito había cambiado, no estoy seguro de esto, pero porque citaron un cerrajero, aparentemente hacía poquito que habían cambiado el juego de llaves, así que está peor todavía. Menos gente. Yo no entiendo al psiquiatra, no ¿Y por qué entiendo por qué está el psiquiatra. Según vos, no ¿por te- qué el psiquiatra sí tenía acceso? O sea, a ver, Lo declara el psiquiatra. Espera, pero le pregunto Sí, pero yo, a ver, sí. a Gaspar a ver si él me puede ayudar desde este sentido. O sea, ¿vos crees que era una situación
a donde Luis Emilio Mitre podía atentar contra su vida, podía entrar en una situación de crisis que ameritase que de golpe el psiquiatra entrase en la casa para rescatarlo, para salvarlo, para contenerlo? Sí, y en realidad era que le dio el juego de llaves porque él las perdía, las solía perder. Era para tener una especie de seguro para volver a la casa si se olvidaba la llave. Si las perdía, alguien podía tenerlas. Y las hermanas declararon, ¿y por qué no nos dieron la llave a nosotros? Que somos los hermanos, ¿no? Bueno, por ahí no tenía buen vínculo. Claro, no tenía o la confianza. Ahora, demasiadas hipótesis para un mismo crimen, ¿no? El crimen mal llamado gay de un taxiboy que entra, que sabe que había un canuto de plata en la casa. En medio de la confusión, alguna vez hasta se te nombró a vos como el taxiboy, digamos. Pero él había sido pareja. Al principio de la causa no se lo mencionaba a él como una expareja, sino se lo mencionaba como el taxiboy. Preguntale a Clarín que es lo mismo, que cuando yo estuve preso todos esos días me pasaban en todos los canales de Canal 13 como taxiboy. Y mira qué astuto que fueron, porque cuando yo salí lo borraron todos. No pude obtener nada para hacerle una demanda. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta que, perdón? ¿Vos tenés conocimiento si él efectivamente, no sé si se dice, consumía sexo pago? O sea, ¿existía esta hipótesis concreta en su intimidad? Perdón por lo que te pregunto. Sí, tengo entendido por la declaración de Groisman, del psiquiatra, que es muy esporádicamente, y no en el departamento, en otro lado. Encima. Lo declara, el psiquiatra. Después no sé si tenemos tiempo, no sé si la productora me dirá. Mira, es interesante la declaración del psiquiatra. Hacemos una cosa. Sí, claro que es interesante. Porque evidentemente estamos hablando también de una vida que tiene muchas aristas, lo que pone frente a sí a la posibilidad concreta de muchas personas que estarían en condiciones de quitarle la vida. Ahora, ¿quién fue? Es lo que no sabe la justicia todavía y es lo que nos estamos preguntando. 2 minutos dura la pausa. No se vayan que ya venimos.